El Imperio Persa, uno de los imperios más grandes e influyentes del mundo antiguo, fue notable por su sofisticada estructura administrativa. En su apogeo bajo la dinastía aqueménida c. 550-330 a.C., abarcó 3 continentes, incluyendo una gran diversidad de pueblos, lenguas y culturas. Un factor clave para poder gobernar un territorio tan vasto y variado fue el sistema de satrapías, un modelo pionero de gobernanza burocrática que permitió una administración regional eficaz mientras mantenía la unidad imperial. El sistema de satrapías, establecido por Ciro el Grande y perfeccionado por sus sucesores, especialmente Darío, dividió el imperio en provincias, cada una gobernada por un sátrapa, gobernador. Este sistema sentó las bases para la gobernanza burocrática temprana, influyendo en imperios posteriores como los seleucidas, los partos, los romanos e incluso los estados modernos. Este ensayo explora los orígenes, la estructura, los roles y el legado del sistema de satrapías persa, demostrando cómo contribuyó a la estabilidad y eficiencia del imperio. Orígenes del sistema de satrapías. Los orígenes del sistema de satrapías se pueden rastrear hasta las prácticas administrativas del imperio Medo que precedió a los aqueménidas. Sin embargo, fue bajo Ciro el Grande, 559-530 a.C., que este sistema fue formalizado y expandido. A medida que conquistaba territorios desde el valle del Indo hasta Anatolia, Ciro necesitaba una manera de mantener el control sobre tierras lejanas sin supervisión directa. Adaptó el modelo Medo e implementó un sistema más estructurado, nombrando oficiales de confianza para gobernar las regiones recién adquiridas. Darío Furro, 502-586, perfeccionó aún más este marco administrativo. Reorganizó el imperio en aproximadamente 20 satrapías, cada una con un sistema de impuestos estandarizado y una estructura de informes. Las reformas de Darío fueron fundamentales para consolidar el dominio persa, asegurando que la gobernanza local se alineara con las políticas imperiales mientras se permitía un grado de autonomía regional. Estructura del sistema de satrapías. Cada satrapía funcionaba como una unidad administrativa semiautónoma, gobernada por un sátrapa que actuaba como representante del rey. El sátrapa era responsable de recaudar impuestos, mantener el orden, supervisar la justicia y garantizar la defensa militar. Sin embargo, para evitar rebeliones y abusos de poder, los reyes persas implementaron un sistema de controles y contrapesos. Sátrapas, gobernadores provinciales. Los sátrapas eran típicamente elegidos de la nobleza persa o de la familia real, lo que aseguraba lealtad al rey. Sus poderes eran extensos, ya que controlaban la recaudación de impuestos, la aplicación de la ley y los recursos militares dentro de sus territorios. A pesar de su gran autoridad, los sátrapas no eran gobernantes totalmente independientes. Eran responsables ante el gobierno central y podían ser removidos o reemplazados si no cumplían con sus deberes. Recaudación de impuestos y sistema fiscal. Una de las funciones más importantes del sistema de satrapías era la recaudación de impuestos. Darío Kir introdujo un sistema de impuestos fijo, que requería que cada satrapía contribuyera con una cantidad específica de oro, plata y otros recursos al tesoro real. Estos impuestos financiaban proyectos de infraestructura, campañas militares y gastos administrativos. A diferencia de los imperios anteriores, que dependían de tributos irregulares, el sistema de impuestos estandarizado de Darío creó una fuente de ingresos estable. La carga fiscal de cada satrapía se determinaba en función de su capacidad económica, siendo las regiones más ricas, como Babilonia y Egipto, las que contribuían más que las áreas menos desarrolladas. Administración militar. Aunque los sátrapas tenían control sobre las milicias locales, los reyes persas mantenían autoridad directa sobre el ejército imperial. Guarniciones reales y fuerzas de élite como los inmortales se estacionaban en lugares clave para asegurar la lealtad y disuadir las sublevaciones. Esta división del poder militar reducía la probabilidad de que los sátrapas pudieran amasar ejércitos independientes capaces de desafiar la autoridad central. Espías e inspectores. Los ojos y oídos del rey. Para contrarrestar el poder de los sátrapas, los reyes persas confiaban en una extensa red de espías e inspectores, conocidos como los ojos y oídos del rey. Estos funcionarios viajaban por todo el imperio vigilando a los sátrapas, informando sobre los asuntos locales e investigando posibles corrupciones o deslealtades. Su presencia reforzaba la autoridad del rey y desalentaba a los gobernadores provinciales de intentar secesionarse.
Eficiencia administrativa y políticas culturales. El sistema de satrapías no solo era eficiente en la gobernanza, sino también en la adaptación a la diversidad cultural del imperio. Los aqueménidas practicaron una política de tolerancia religiosa y cultural, permitiendo que los pueblos conquistados mantuvieran sus tradiciones, lenguas y estructuras de gobernanza locales. Este enfoque pragmático fomentaba la lealtad entre los súbditos y reducía la resistencia al dominio persa. Por ejemplo, en Egipto, los persas respetaron las costumbres religiosas locales e incluso participaron en ceremonias tradicionales para legitimar su gobierno. De manera similar, en Babilonia, Ciro el Grande liberó a la población judía de su cautiverio y les permitió reconstruir su templo en Jerusalén. Estas políticas demostraron la flexibilidad de la administración persa y su capacidad para integrar diversos grupos culturales en un imperio unificado. Desafíos y rebeliones. A pesar de su eficiencia, el sistema de satrapías no estuvo exento de desafíos. La corrupción, los impuestos excesivos y las ambiciones de los sátrapas a veces llevaron a la inestabilidad. Algunos sátrapas, envalentonados por su poder, intentaron rebelarse contra la autoridad central. Una de las rebeliones más significativas ocurrió en el 366 a.C., cuando varios sátrapas del oeste de Anatolia, incluidos Ariobarzanes de Frigia y Mausolo de Caria, se rebelaron contra Artajerjes II. Aunque la rebelión fue finalmente sofocada, expuso las debilidades del sistema y las dificultades de mantener el control sobre vastos territorios. Además, el sistema enfrentó presiones externas. Las guerras médicas, 499-449 AD, demostraron las limitaciones del gobierno satrapal en los territorios griegos, donde la población local resistió el control persa. El fracaso para someter a las ciudades-estado griegas y el creciente poder de Macedonia bajo Filipo II y Alejandro Magno finalmente condujeron a la caída del imperio. Legado del sistema de satrapías. El sistema de satrapías persa dejó un legado duradero en la historia mundial. Sus innovaciones administrativas influyeron en los imperios posteriores, incluidos los reinos helenísticos, el Imperio Romano y los califatos islámicos. El concepto de gobernanza regional bajo supervisión imperial se convirtió en un modelo para los sistemas burocráticos posteriores, influencia en los imperios helenísticos y romanos. Después de que Alejandro Magno conquistara el imperio persa en 330 a.C., retuvo gran parte de su estructura administrativa. Sus sucesores, los seleucidas, continuaron gobernando sus territorios utilizando divisiones similares a las satrapías. De manera similar, el sistema provincial romano, que dividió el imperio en regiones gobernadas por oficiales designados, tenía similitudes con el modelo persa. Impacto en los imperios posteriores y la gobernanza moderna. Los principios de administración descentralizada, recaudación de impuestos y supervisión establecidos por los persas influyeron en los sistemas de gobierno más allá de la antigüedad. El Imperio Otomano, por ejemplo, implementó una estructura provincial similar con gobernadores regionales conocidos como beys. Del mismo modo, los modelos de gobernanza federal y provincial modernos reflejan el equilibrio entre autonomía regional y control central visto en el sistema de satrapías. El sistema de satrapías del Imperio Persa fue una innovación fundamental en la gobernanza burocrática que permitió a los aqueménidas mantener el control sobre un imperio que abarcaba miles de millas y abarcaba diversos pueblos. Al delegar autoridad a los sátrapas regionales y al mismo tiempo implementar mecanismos de supervisión, los persas crearon una estructura administrativa eficiente y sostenible. A pesar de los desafíos, incluidos la corrupción y las rebeliones, los principios fundamentales del sistema influyeron en las civilizaciones posteriores y siguen siendo relevantes en la gobernanza moderna. El sistema de satrapías ejemplifica cómo los imperios antiguos gestionaron la complejidad mediante la organización burocrática, sentando las bases para el desarrollo de la administración estatal en la historia mundial.